Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Centenario Edgar Morin. Edgar Morin es un gran filósofo francés que nació en París un 8 de julio de 1921 y que ha cumplido recientemente los 100 años. Es un extraordinario pensador, también sociólogo, con una obra publicada inmensa. Es doctor honoris causa por 38 universidades en el mundo y entre sus ideas cabe destacar la de la aceptación de la complejidad del mundo, la aceptación también de la incertidumbre y sobre todo la comprensión de la complejidad que rige el universo, pero todo abordado desde un sentimiento de esperanza que diríamos que da una cierta ilusión a las personas. También propone una nueva ética solidaria, una política también solidaria y, en definitiva, está convencido de que la solidaridad sirve para construir un mundo mejor y es absolutamente indispensable o necesaria. También afirma Morin que todo se relaciona con todo. Entre sus obras, por ejemplo, puede destacarse El hombre y la muerte, en todas sus obras, en todos sus libros, artículos, conferencias, etcétera, insiste en la importancia de la realidad concreta de los seres humanos. También aboga por una política que tenga en cuenta las necesidades humanas, la necesidad, podríamos decir, de humanización de la propia existencia de todas las personas. Y nos dice Morin lo siguiente: la comunicación triunfa. El planeta está atravesado por redes, faxes, teléfonos, celulares, módems, internet. Y sin embargo, la incomprensión sigue siendo general. En este sentido, diríamos que Edgar Morin está haciendo hincapié en la falta de empatía hacia los demás, fundamentalmente, en el aislamiento de las personas, en el egoísmo excesivo que impera en la vida social y todo eso produce este tipo de situaciones, diríamos, de inhumanidad o de deshumanización, podríamos decir, para expresarlo de forma más clara. Y esto es algo contra lo que el propio Edgar Morin lucha en sus obras, en sus escritos, en sus libros. Además, también insiste en que ciencias y humanidades deben interrelacionarse, son conocimientos que están integrados entre sí. Por otra parte, también reitera en sus libros, en sus publicaciones, Edgar Morin, que vivimos en un mercado planetario que no ha sabido suscitar fraternidad entre los pueblos y de ahí derivan en gran parte numerosísimos problemas relacionados, por ejemplo, con la hambruna que existe en el mundo, la pobreza, la desnutrición, las desigualdades tremendas en muchísimos países del mundo, por desgracia en África, en Asia, en América también, etcétera. Por tanto, diríamos que el panorama que plantea Edgar Morin en relación con la deshumanización es tremendo. Pero es que además, como siempre le ha interesado todo lo que sucede en la realidad humana, pues ha sido un espectador privilegiado de lo que ha sucedido durante el siglo XX o casi todo el siglo XX y también en el siglo XXI en el que estamos viviendo. Por ejemplo, en relación con la cuestión de la pandemia del coronavirus, él ha escrito que el virus ha desenmascarado esta ausencia de una auténtica conciencia planetaria de la humanidad. Por otra parte, él ha sido consciente de que el confinamiento ha servido para darnos cuenta de que tenemos que desacelerar el crecimiento económico y que el crecimiento de la economía tiene que estar supeditado a la humanización cultural, a la humanización que, en definitiva, ofrezca una mejor vida a todas las personas del planeta. Por otra parte, él también es muy consciente de la incertidumbre que afronta toda vida en el planeta y llega a decir lo siguiente: a mi edad, sin embargo, y lo dice cuando tiene 98 años, la muerte está siempre al acecho, por lo tanto es mejor pensar en la vida y reflexionar sobre lo que pasa. Y a eso se ha dedicado en sus libros, en sus obras, en sus escritos. Por otra parte, también hace una crítica muy fuerte Edgar Morin al darwinismo social, por ejemplo, al que planteó el propio primer ministro británico, Boris Johnson, cuando restó importancia aparentemente a que fueran a morir miles de personas por causa del coronavirus.
Y en relación con este planteamiento de Boris Johnson, pues el propio Edgar Morin dijo lo siguiente: crear una sociedad auténticamente humana significa oponerse a toda costa a este darwinismo social. O, dicho de otra manera, que la razón económica sea más importante que la razón humanitaria, que defiende los derechos individuales, el derecho a la vida y el derecho, pues, a la sanidad, a la educación y a todos los derechos que están reconocidos en la Carta de los Derechos Humanos, por supuesto. En definitiva, todo esto, pues, conviene siempre valorarlo y considerarlo. Además, en relación con el campo de la educación, por ejemplo, tiene numerosas páginas dedicadas a estos temas de la educación y, por citar solamente algunas ideas al respecto, pues escribe lo siguiente, Morin: nuestros estudiantes no aprenden a medirse con los grandes desafíos existenciales, tampoco con la complejidad y la incertidumbre de una realidad en constante mutación. Esto es algo observable en la actualidad y es evidente, yo creo que es indiscutible. Otra cuestión es que por causa del coronavirus y el confinamiento, pues ha habido que optar por una enseñanza telemática, no ha quedado más remedio, en parte, pero por supuesto la enseñanza presencial es la decisiva, es la más importante, porque supone también un vínculo humano entre estudiantes y profesor, o entre estudiantes y profesores. En ese sentido, el mismo Morin lo reconoce explícitamente en entrevistas, en libros, etcétera. Pero es que además el propio Edgar Morin pues reconoce de una manera muy clara que solo un profesor que enseña con pasión puede influir realmente en la vida de sus estudiantes. Y pues es algo que pues no merece mucha discusión ni mucho análisis, porque es algo que se nota continuamente. En cualquier caso, Morin destaca frecuentemente en sus obras la importancia del azar, diríamos, la inseguridad constitutiva de la vida, ya que dice: mi vida ha consistido en ver cómo llega lo inesperado. Lo inesperado es algo propio de la misma existencia, porque hay una parte de azar indiscutible en la propia vida, y es algo que no se puede obviar, que no se puede, diríamos, suprimir, porque también hay un cambio temporal que va cambiando pues comportamientos, actitudes, sensaciones, emociones, pensamientos, etcétera. Por lo tanto, el dinamismo de la vida es algo que siempre está presente para todos. Curiosamente, Edgar Morin nació muerto y gracias a la labor del ginecólogo durante media hora, que lo tuvo suspendido por los pies y le dio una especie de cachetadas, como él mismo dice, consiguió volver a la vida, consiguió ser reanimado en los primeros segundos de su vida, curiosamente y afortunadamente, claro. Por otra parte, Morin es consciente de las contradicciones de la sociedad actual, de la civilización europea, de la civilización occidental, podríamos decir, y da muchísima importancia a la lectura de libros, a escuchar música, a disfrutar del arte, porque eso es lo que realmente nos hace sentir bien, nos humaniza, etcétera. Y lo dice continuamente también en sus obras, en sus entrevistas, etcétera, en sus enseñanzas, en definitiva. Y en relación con pues la pervivencia de ese deseo de dominar la naturaleza, pues se muestra escéptico y dice lo siguiente: el mito occidental del hombre, cuyo destino es convertirse en amo y señor de la naturaleza, se derrumba ante un virus. Efectivamente, para Morin el coronavirus pues ha supuesto un cambio muy grande en la vida, nos ha hecho reflexionar, ha hecho que demos importancia a muchas cosas que no se le daban. También ha supuesto que muchas personas tomen conciencia de la intoxicación consumista que están sufriendo en este mercado planetario en el que vivimos, en este capitalismo de la vigilancia, y en definitiva tomar conciencia de que otra vida es posible, una vida más humana, una vida más justa, más igualitaria, una vida mejor, en definitiva, una vida que salvaguarde los derechos de todos y que procure la felicidad de todas las personas. En cualquier caso, el propio Morin reconoce que la vida pues es una especie de gran aventura incierta, y dice lo siguiente: pues toda la vida es una aventura incierta. No sabemos de antemano
cómo será nuestra vida personal, nuestra actividad profesional, nuestros amores, cuándo se producirá, aunque sea cierta, nuestra muerte. En efecto, en este sentido, la obra de Morín también se plantea posibles soluciones para la política, para hacer una política más empática, más humana, una política que busque soluciones reales a los problemas y a los grandes desafíos que tiene la sociedad occidental, y eso lo plantea como algo posible y realizable, y no como algo utópico. Muchísimas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.